Bienvenidos a Unas Ranas Basadas, vuestro canal favorito de apología al odio. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre cuál es la correcta idea de nación y nacionalismo, y por qué todos los demás conceptos de nación y nacionalismo que tanto se hablan hoy día son una mierda. Sin más preámbulo, dentro vídeo. Para apoyar al canal y darle todavía más impulso, recordad darle a like y suscribiros a este canal. El de represión y lo que surja retoma a la Isabel Peralta. Y si alguna vez te dicen de hacer un debate como al Marianas, te ves capacitado. Yo me veo bastante peleón. Yo me veo peligroso. A lo mejor ahora cojo, de repente, un día tengo un enfrentamiento y un debate y me pintan la cara, cosa que no creo. PBKNH, yo fui ANCAP, chicos, de todo se sale, de todo se sale. Es un orgullo que hayas podido pasar esa mala racha. Ahora a seguir, mucha salud te deseo. Dios Mercorcaine. El de Roberto Vaquero lo espero para YouTube. Viene bien para abrir los ojos a los que todavía se informan usando esa plataforma. Un saludo. De hecho, en este vídeo vas a tener unos pequeños fragmentos sobre Roberto Vaquero, pero sí, el vídeo que tenía pensado tratar un tema que es exclusivamente un vídeo suyo lo vais a tener aquí. Ese sí que contar con él. Luego esta cuenta que voy a enseñaros, no sé si es una cuenta parodia o si realmente es una cuenta que el comentario es real, pero es que me ha parecido tan gracioso que voy a tener que traerlo. Eres otro de los corruptores que YouTube tolera. Desvías la atención de lo que tenemos, un golpe de estado militar masónico con la Agenda 2030 y la guerra contra todos nosotros y nuestras deudas impagables. También recibes ayuda del PP, Vox, PSOE, PNV, Podemitas, Femifascistas, Bildu o los esbirros gallegos, Revilla y las farmacias globalistas que crean autismo con sus venenos. He de decir que lo de Revilla me mató la primera vez que lo vi. Bueno, pues tras un tiempo explorando por internet y observando lo difusa que es la idea de la nación para la gran mayoría de personas y viendo como tanto comunistas, conservadores, liberales o incluso gente que supuestamente es de misma cuerda ideológica, creen en una especie de idea de nación en base a bobadas y ridiculezas tremendas, he decidido realizar este vídeo. Quiero recalcar antes que yo no soy profesor, historiador, catedrático de universidad, ni hostias en vinagre, y precisamente por eso me han dado tantas ganas de realizar este vídeo, ya que cada vez que he escuchado a estos intelectuales, profesores y expertos, sean de la ideología que sean, siempre al final de escucharles me entran ganas de ir a cagar. Primero de todo, porque siempre se lían en terminología y discusiones que no llevan a nada, como la diferencia entre la palabra nación y nacionalismo, o hablar de nación y la idea de identidad nacional como conceptos abstractos, o crear vídeos de 2 horas sobre la cuestión nacional y la etimología de las palabras, para al final del vídeo no dar ninguna conclusión sobre absolutamente nada, lo que provoca que te quedes con una cara de gilipollas tremenda después de haber tirado 2 horas de tu vida en un vídeo de mierda y te acuerdes de todos los muertos del sujeto en cuestión. Vaya, vaya, hijo de tu puta madre. Primero de todo, los comunistas. Dentro de esta ideología he encontrado principalmente 2 posiciones. La primera no entiende que exista una nación natural, sino que piensan que la nación es una cuestión de voluntariedad donde los pueblos, a los cuales tampoco se les suele definir de ninguna manera, pueden asociarse con otros creando naciones en base a la voluntad de estos pueblos. Normalmente estas personas que promulgan esta idea acaban siendo antinacionalistas, ya que su idea de nación es tan abstracta que ni existe, y normalmente tienden hacia el internacionalismo, basándose en la unión de la clase obrera, digamos, de manera universal. Por ejemplo, una persona que he visto encuadrada en la idea que os digo es Roberto Vaquero. Dice, el camarada Stalin señalaba además 2 desviaciones contrarias al partido en lo tocante al problema nacional. Vaya, esto me recuerda cuando hablamos nosotros de ni nacionalistas periféricos ni nacionalistas españoles. Todos los nacionalistas son terribles y son algo nocivo. La del chauvinismo absorcionista, gran ruso, y la del nacionalismo localista. El Congreso condenó ambas desviaciones como perniciosas y peligrosas para el comunismo y el internacionalismo proletario. Aquí vemos como, por ejemplo, Roberto menciona estar en contra de cualquier tipo de nacionalismo. Se pone de ejemplo el nacionalismo localista o periférico y por otra parte el nacionalismo gran ruso, en el contexto de la Unión Soviética, claro, donde Stalin durante este congreso se reafirmaba en la idea de estar en contra tanto de un nacionalismo ruso dominante como de los nacionalismos periféricos porque iban en contra del interés internacionalista obrero, el cual Roberto defiende. De hecho, posteriormente habla de la defensa de la unidad de España, basada en una unidad voluntaria. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque como he dicho, para estos postulados la idea de nación es voluntaria. Porque la separación en un país socialista
es algo reaccionario porque es dividir a la clase obrera. También considero que la separación ahora mismo, por las condiciones materiales que hay aquí, también tiene un carácter reaccionario en España. De hecho, no apoyamos ningún proceso de separación. Defendemos la unidad de España como una unión voluntaria. A esto me refería. No entienden a la nación como algo natural e indivisible, sino como algo que debe de ser voluntario, esto es importante, y esta unidad recalca que debe ser siempre y cuando sea beneficioso a la clase obrera, lo que significa que la unidad nacional de España para él, y los que además piensan o comparten su idea, es algo circunstancial y bajo unas condiciones materiales muy concretas, utilizadas de manera utilitarista, y que si bien hoy Roberto defiende la unidad de España, mañana podría ser de otra manera si las condiciones cambian. Este congreso se fundó a propuesta de Lenin y Stalin, la unión voluntaria y libre. Unión voluntaria. Que pone unión voluntaria. Vaya. Formada por los estados de los pueblos soviéticos. Unión voluntaria de los pueblos. Bueno, aquí hay alguien que va a resucitar a Isabel la Católica para que nos ataquen sus huestes. Has flipado, ¿eh? Pero bueno, no voy a hacer este vídeo exclusivamente de Roberto Vaquero, que para eso ya tengo un futuro vídeo programado. Otra rama del comunismo también es la rama de los comunistas que defienden un tipo de nación muy concreta basada en 7 puntos proclamados por Stalin, como comparte Armesilla en la conferencia que dejó a continuación. Define la nación en base a 7 características, las cuales se tienen que dar al mismo tiempo para poder hablar de nación. Si falta una sola de esas características, no se puede hablar en ningún caso de nación. Es decir, una nación no se define por una sola de estas características, ni por 2, ni por 3, ni por 4, ni por 5, ni por 6, sino por las 7. ¿Cuáles son esas 7 características que Stalin desarrolla en su texto? Son las siguientes. Primera, la nación es una comunidad humana estable. 2, la nación es una comunidad históricamente formada. 3, la nación es una comunidad surgida sobre la base de una comunidad de idioma. 4, la nación es una comunidad de territorio. 5, Pues por el culo te la hinco. la nación es una comunidad de vida económica. 6, la nación es una comunidad de psicología. Y 7, la nación es una comunidad de cultura. Esta idea de nación es muy parecida a la nación que proclaman algunos conservadores, o incluso algunos que en teoría dicen estar cerca de mis postulados, a excepción de alguna característica adicional o alguna pequeña variación. Esta idea es, en mi opinión, errónea, porque basa la nación en cosas externas a la auténtica razón de la nación, como es la psicológica o la cultura o una razón tan pésima para mi punto de vista como puede ser la vida económica. Lo de cualquier aspecto físico o tangible que pueda identificar y diferenciar al pueblo, como la sangre o la raza, ya lo dejamos para otro día. Además, estos 7 puntos se defienden hasta que dejan de defenderse, y entonces la nación ya no es lo que defienden estos 7 puntos, sino lo que establezca un Estado y se acabó. Como bien se puede leer en este tuit de Armesilla, al que el reaccionario ha contestado de manera ejemplar. Leeré el tuit y la respuesta porque no tienen desperdicio. Al final, para esta gente, todo se reduce a que el Estado puede repartir nacionalidades en forma de DNIs, como si este trozo de cartulina significara algo. Tranquilízate, hijo, es solo un dibujo, no es real. Por otro lado, el nacionalismo o la idea de nación en el liberalismo es aún más inexistente que en el comunismo, en contra de lo que mucha gente piensa, y la nación, en esta cosmovisión, siempre tenderá a su desaparición total. De hecho, se podría decir que esta ideología es la madre del globalismo que hasta ellos mismos a veces critican. Si antes mencionábamos que en la visión comunista el ser nacionalista o internacionalista es una cuestión meramente estratégica y circunstancial para conseguir la expansión del comunismo, también podríamos decir que fue una cuestión estratégica en el origen del liberalismo. Cuando los liberales querían derribar el antiguo régimen, utilizaron el nacionalismo como herramienta para poner al pueblo en contra de la monarquía y la nobleza, e instituir una democracia liberal, basada en el poder del pueblo constituido en nación. Aunque el pueblo, en este caso, tenía la misma importancia que en el comunismo, que es ninguna, y quien gobernaba eran los mismos mafiosos de la Gran Jota. El liberalismo utilizó el nacionalismo de manera netamente estratégica, como reconocía en esta conferencia Juan Ramón Rayo. De hecho, la idea de nación es una idea funcionalmente muy útil después de que los estados patrimoniales o los estados meramente militaristas empiezan a desaparecer. Es decir, una vez deslegitimamos al rey para que gobierne, una vez deslegitimamos al monarca como dueño del Estado, la siguiente pregunta es ¿y de quién es el Estado? Pues a la nación, es decir, al pueblo, que es exactamente igual a la nación. Hoy sería la gente.
Y ahí llegamos al concepto de soberanía nacional. El soberano es la nación. Y eso es una idea que incluso los propios liberales han promovido. Porque es una idea que viene de las Cortes de Cádiz, que justamente contraponían la soberanía de la nación a la soberanía del monarca, a la soberanía de la familia del monarca. Entonces, hoy la soberanía nacional es la base del Estado, de casi cualquier Estado, de prácticamente, a lo mejor para no pillarme los dedos, quizá Liechtenstein, pero prácticamente todos los Estados se basan en la soberanía nacional. Como veis hasta ahora, todo lo que he dicho. Algunos que no conozcan bien el liberalismo pensarían, wow, cómo mola el liberalismo, es la puta polla, es la idea que protege la soberanía nacional y al pueblo, arrodillémonos. Pero nada más alejado de la realidad, el nacionalismo solo fue una estrategia en el origen del liberalismo para hacerse con la masa popular. Pero ahora, si bien podemos ver cómo los comunistas de manera a veces disimulada y a veces pues, no tan disimulada apoyan el internacionalismo o acaban dando unas bases pésimas a la nación, lo de los liberales es mucho más bestia y desproporcionado. Es una ideología pura y netamente individualista y nunca defenderá a la nación, puesto que no entiende nada de ellas. Es decir, el nacionalismo necesita lavar el cerebro para crear identidades y para que nos identifiquemos con eso que objetivamente no tiene nada que ver con nosotros. Vosotros os identificáis, o algunos os identificaréis con el Cid, pero seguro que no os identificáis con algún shogun de Japón. Cuando la relevancia que tiene de cara a vosotros es exactamente la misma, es decir, prácticamente ninguna. Es Alemania. La zona más rica de los estados alemanes es Liechtenstein. Con $140.000 de cápita, y país totalmente alemán, que hablan alemán, leen alemán, cultura alemana, no está el problema. Solo que no quieren estar unidos en el Estado alemán. Prefieren estar con su estadito pequeñito. Con libre secesión de cada uno de los territorios de Liechtenstein, que eso la gente no lo sabe. En Liechtenstein hay 14 ayuntamientos, cada ayuntamiento tiene derecho de secesión. Y el rey, el gran duque, mejor dicho, dijo que incluso debía extenderse al individuo. Fue el parlamento que no lo dejó, pero el buen y viejo rey... Nacional. ¿Por qué, por ejemplo, un grupo de catalanes no se puede independizar de España? Porque atenta contra la soberanía nacional. Lo típico de no podemos dejar que otros decidan de lo que tenemos que decidir todos. ¿Y por qué tienes que decidir tú sobre eso? Yo creo que tú mismo te has contestado por qué esto es un problema. Es decir, tú dices, la nación es la española. ¿Y por qué la española? Es decir, porque lo dices tú y lo dice otro grupo que se sienten españoles. Y los que no se sienten españoles, ¿qué hacen? Se tienen que someter a ese sentimiento grupal vuestro. Pues si vosotros os sentís españoles, muy bien, os asociáis vosotros como españoles, pero no forcéis a otros que no se sienten en absoluto españoles. Bueno, y también os quería poner un fragmento que me pasó un día un colega por el WhatsApp, que es un fragmento, la verdad, de, cómo no, de libertad y lo que surja. Que participó en una conferencia, la verdad es que cuando vi este primer fragmento la primera vez, no tuve otra que partirme el nabo, porque es la hostia, no tiene ningún tipo de desperdicio. Lo voy a dejar, pero intentarnos despistaros con el chico que tiene Adrián al lado, que se está meando encima. Que como comentario, o sea, se tiende a pensar que han prosperado los imperios y que han prosperado los estados y los ejércitos grandes, pero porque realmente se puede hacer más literatura sobre ellos y nos acaban explicando la historia de forma simple, con 3 o 4 jugadores y ya está. Nadie se pone a hablar, nadie escribe un montón de literatura sobre 100.000 personas que estaban a lo suyo en campos de cultivo y sin más. O sea, sabemos de Egipto, sabemos de Gengis Khan, pero porque hace cosas que vale la pena escribir sobre ello, no porque sea más próspero ni otro motivo más. Digo yo, entonces, que eso era lo primero que había comentado él, que el sentimiento de pertenencia era algo natural porque llegaban a más la gente que se unía y se estructuraba así, y considero que no lo veo muy claro, porque, por ejemplo, Alemania antes de unificarse tenía un crecimiento muy bueno y luego se unificó y fue un desastre. Y el zasca se lo tiene que pegar uno de su propia secta. Bueno, fue un desastre que montó 2 guerras mundiales. Sí, un desastre sobre todo para los demás. Es evidente que el liberalismo de la tribu de los nahuas en Perú hubiera podido más fácilmente acabar con esa Segunda Guerra Mundial en contra de Alemania, puesto que un pequeño estado como el de los nahuas siempre vencería a un gran estado como el de los alemanes. Probablemente.